La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 33 edición de la Feria Universitaria del Libro 2020 en su modalidad virtual. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, como ya llevamos saludándonos en este marco de la pandemia y porque tenemos la posibilidad de estar cuando usted diga, en donde usted diga, vía video. Y pues aquí estamos de nuevo, Rafa Viña, que para mí siempre es un honor presentarlo, y yo, Praxedis Razo, que estaré conduciendo más bien los comentarios de un Rafa Viña que siempre ahora anda muy de presumido, porque tiene 2 libros en el aire, uno de los cuales curiosamente coincidió con la llegada de la pandemia y no se ha presentado formalmente, sino en alguna aparición muy expresa ya en la Feria del Libro, que fue casi uno de los últimos eventos del año cultural en la Ciudad de México, la Feria del Libro de Minería, y me comentaba fuera del aire que muy poca gente lo tiene. Entonces, ustedes que son privilegiados de estar escuchándonos, pueden, eso sí les puedo decir ya, Rafa, también te lo digo a ti, ya pueden acudir a la tienda de la Cineteca Nacional a adquirirlo. Es este ejemplar de portada azul chiclamino, y ya está abierta la tienda. La abren a horas, digamos, no normales, pero vayan en la tarde, cualquier día en la tarde que se aventuren a ir a ver una película a la Cineteca Nacional, y ya pueden adquirir su ejemplar de Nuevo Cine Mexicano, Territorios de Reinvención, y cuya marca de fechas es emblemática: 1979-2009. Un discurso que tiene que ver, obviamente, como todos los libros de Rafa Viña, con una revisión contextual muy amena, muy crítica también del priismo. Todavía nos toca, y ahora ya al final, por primera vez, un nuevo villano en nuestras películas de la historiografía del cine mexicano, la alternancia. Pues hablaremos un poco de eso en esta charla, esperando no aburrirlos. Y pues, Rafa, yo comenzaría de nuevo cuenta saludándote y con una pregunta: ¿qué de fundamental hay en ese año de 1979 para elegirlo como punta de lanza de esta revisión tuya del nuevo cine mexicano? Bueno, querido Prax, muchas gracias nuevamente por estar acompañándome, porque yo me siento contigo muy seguro y muy contento cuando tú estás a mi lado en estas presentaciones o incluso en tus programas de radio, que he disfrutado muchísimo, como no tienes una idea, las charlas contigo, y te agradezco y agradezco nuevamente a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo la invitación. Y bueno, lo mismo, qué pena que no pudimos estar allá, pero aquí, por fortuna, este libro en efecto está ya disponible. El libro salió, como tú bien apuntas, a mediados de febrero del 2020, cuando ya se había declarado la pandemia, aunque aquí en México, digamos, todavía no, pero a nivel mundial ya se había declarado. Se presentó el 28 de febrero a las 7 de la noche en Minería. Fue una presentación, digamos, pequeña, pues para ahora sí como cumplir como un requisito, porque la presentación grande la teníamos pues pensada para junio. Justo lo presentó conmigo uno de los coordinadores de este libro, que fue también como que apoyó muchísimo la edición y todo, el maestro Guillermo Baidovitz, que también le agradezco muchísimo la lectura de los libros que él ha hecho también profundamente y que eso ha ayudado a que los libros pues queden bien editados, sin errores, etcétera. Y,
Y sí, como tú dices, ahí en la librería con Mari Carmen Ortiz, que es la responsable de esa pequeña librería, pero que tiene cosas, tiene muchas, muchas cosas. Está también Olivia, si no me mal recuerdo, que ella está también ahí atendiendo la librería y ya pueden hacerse de este ejemplar, que quedó además muy bonito, bien, bien ilustrado, como siempre, la Cineteca Nacional, agradeciendo particularmente al doctor Alejandro Pelayo que haya creído en este proyecto, que haya apoyado este proyecto y que le hayan dado tanto, pues que le hayan metido tanto entusiasmo para hacer un libro tan bonito, la verdad. Agradezco mucho, mucho a ellos. Sí, fíjate que en efecto este libro parte de el año 1979, o sea, es emblemático en el sentido en el que aparecen una serie de películas de del que yo considero un verdadero nuevo cine mexicano, aunque es algo que es un tema que se puede discutir y que es muy interesante, pero que hablando del cine, ahorita está muy de moda el cine mexicano contemporáneo, del nuevo milenio, etcétera. Pero sin estas películas hechas del 79 para acá, ese cine no existiría, o sea, definitivamente. El nuevo cine que conocemos ahora. Y hecho, ese sí, con las situaciones más adversas que uno puede imaginar, porque ahora, como sea, muchos de los autores de este nuevo cine, pues tienen apoyos de becas, tienen apoyos de fondos cinematográficos del país, etcétera. Pero en ese momento muchas de esas películas se hicieron con una pauperrimidad impresionante, con fondos universitarios, etcétera, etcétera. Pero no solamente eso, sino para mí hay una historia personal muy, muy fuerte en ese año 79 y que marca definitivamente el rumbo que yo voy a seguir de esa época a la actual. Nunca me imaginé, o sea, jamás me imaginé que yo me iba a dedicar realmente a la investigación, a la crítica de cine, a todo eso. O sea, eran cosas que pues, para mí todavía, o sea, sabía que lo que me interesaba era escribir y que lo que me interesaba era el cine, pero no necesariamente sabía a qué me iba a dedicar o qué iba a hacer. En ese año, en el 79, yo acababa de salir del CCH. Qué maravilla, felicidades, Prax, por tu hijo, a ti y a Ale, muchas felicidades. Gracias, Es la nueva generación, hablando de esta nueva generación de cine mexicano, la nueva generación de mexicanos, nuevos además, ojos. ¿no? Y además en un momento en que el país está pasando por una situación tan complicada, pues que esta nueva generación traiga fe, optimismo y esperanza a nuestro país. Ojalá que así sea. Felicidades. Entonces te decía, en ese entonces yo acababa de terminar la prepa, o sea, yo debía haber terminado el 78 o a fines de 78, pero pues como siempre sucede, había materias a las cuales no entraba y tuve que hacer los exámenes extraordinarios, física, matemáticas, estadística, y bueno, ya finalmente hice los exámenes, los cuales los pasé muy bien gracias a una maestra de estadística que me dio clases particulares de buena onda, o sea, nada más me dijo, yo te puedo dar 15 minutos de 7 a 7:15 de la mañana, pero tienes que estar aquí puntual al 5 para las 7. Y así fue. Y la verdad pasé todo esto. Entonces yo no sabía, yo tenía mi pase directo para entrar a la UAM, a la UNAM, perdón. Entonces yo quería entrar a periodismo, pero no me convencía la carrera. Entonces finalmente empecé a investigar y encontré que la UAM tenía mucho de lo que yo quería, o sea, medios, radio, televisión, cine, se hacía cine, entonces dije, no, sí, sí, en ese entonces para entrar al CCC te pedían tener 26 años y una carrera terminada, o sea, no es como ahora quien quiere entrar al Centro de Capacitación Cinematográfica, puedes entrar saliendo de la prepa, en ese entonces no. El CUEC estaba sumamente politizado y de hecho prácticamente no se hacía cine, entonces se hacía poco cine, entonces por eso fue que me decanté por la UAM. Pero bueno, en ese momento en el que estaba dilucidando hacia dónde iba a entrar y todo eso, yo acompañaba a la novia que tenía entonces en aquel momento a la Facultad de Filosofía y Letras y como todavía no estaba estudiando, entonces yo iba de oyente, ella estaba en Letras Hispánicas y ahí conocí a dos personas
que cambiaron completamente mi rumbo y que además, no solamente mi rumbo, sino además o sea, mi entrada hacia la parte, digamos, profesional de la que ahora formo parte, ¿no? Por un lado, uno de los profesores de mi novia, que era Huberto Batis, que era un maestro odiado y querido en dosis iguales, o sea, había pocas gentes que lo querían y miles de personas que lo odiaban por su manera de ser tan directa, tan cruda, pero un extraordinario maestro, extraordinario tutor que me tocó todas sus partes buenas y malas también, en su momento, porque después se iba a convertir en mi jefe en el 1+1, o sea, y en el suplemento sábado, cosa que yo no sabía que eso iba a pasar, pero ahí lo conocí. Y conocí a otra chica, Clemencia Marín, que era hija del doctor Marín, que era el director de la Cineteca. Entonces, cuando yo supe que él era el director de la Cineteca, yo le dije, oye, dile a tu papá pues, que me dé chamba, yo sé cine y me encanta el cine, o sea, imagínate, o sea, yo, según decías que sabía cine, o sea, no sabía absolutamente nada, o sea, no era más que un cinéfilo que le gustaba el cine y ya. Entonces, me acuerdo que me dijo ella al día siguiente, ya hablé con mi papá, pero dice que no te puede dar trabajo porque acabas de salir de la prepa y que pues, apenas vas a entrar a la universidad y que el único puesto que te pueden dar es en intendencia. Y yo le dije, mira, yo sé barrer, sé trapear, y no, a mí no me da pena estar en intendencia, y además voy a estar en un lugar donde me encanta, o sea, para mí de lujo que me den el trabajo. Ya pasó, como a la semana me dijo, dice mi papá que lo vayas a ver. Estamos hablando de 1979. Fui a ver al doctor Marín, que se portó encantador, maravilloso, con un chavo a quien ni conocía. Y entonces, me acuerdo que empezamos a platicar. Yo acababa de ver un ciclo de Truffaut, hablamos de cine mexicano de ese momento, etcétera. Y ya, y entonces le dijo a su secretaria, llámele por favor a Mario Aguiñaga. Entonces llega Mario Aguiñaga y le dice, mira, este muchacho te va a ayudar, va a estar contigo, ¿ya? Entonces yo dije, no, pues qué maravilla, ¿no? Entonces, llego a la oficina de Mario y yo vi carteles de cine y todo. Yo no sabía que Mario era el jefe de programación, o sea, era el departamento de programación de la Cineteca. Yo pensaba que él era el jefe de intendencia. Entonces le digo, cuando ya llego ahí, le digo, no me van a dar uniforme, entonces me quedan viendo. Quienes estaban ahí, que era Leonardo García Sao, que trabajaba ahí, y Alejandro Reza, se empiezan a reír y me dicen, ¿uniforme? Le digo, ¿no es aquí intendencia? Entonces, no, pues se sueltan la carcajada y me dicen, no, aquí es programación. Digo, yo voy a estar aquí en programación, sí, pues aquí te mandaron. Entonces, o sea, yo pensé que iba a entrar a intendencia y no, me mandaron directamente a programación y fue algo maravilloso, no solamente estar ahí en programación, sino la posibilidad de estar, porque aparte como en una oficina chiquitita yo no tenía espacio, me dijeron, no hay espacio, entonces te sugerimos que te vayas a la biblioteca. O sea, yo era como el patito feo, me mandaron a la biblioteca y pues no, fue mi mero mole. O sea, estar ahí en la biblioteca con personas que quise tanto, estar revisando tantos libros, no, fue maravilloso para mí. Entonces, eso se dio, o sea, abrió la posibilidad al entrar a la Cineteca de que yo empezara a ver otro tipo de cine diferente. Y muchas películas mexicanas en las cuales, o sea, yo estaba muerto de felicidad por la época de oro, como tú bien sabes, Tintán, el cine negro, Ismael Rodríguez, El Indio, etcétera. Pero yo no sabía, por ejemplo, de películas como Bajo el mismo sol, bajo la misma sombra, de Venga Schofer, Bandera Rota de Retes, Llámenme Mike de Burrola, Cadena Perpetua de Ripstein, Ana Cruza, de Ariel Zúñiga. Todas estas películas pertenecen a ese año 78-79. Entonces, para mí me abre otro panorama diferente y yo encuentro que ese cine no solamente me decía mucho a mí, sino que me daba cuenta que era un cine que estaba fuera de todo lo que yo había visto y fuera de lo que había de manera común. Y a la distancia me doy cuenta que ese era un cine que estaba dando una apertura que hizo que ahorita podamos ver a Amada Escalante, a Carlos Regadas, a Everardo González, a Tatiana Hueso, a Arnaud de Hasta los Dientes, etcétera, etcétera.
Fíjate que con esta inesperada confesión autobiográfica, una atinadísima anécdota de cómo Rafa Viña, ustedes lo escucharon, amigos, estuvo a punto de barrer y trapear la Cineteca Nacional y acabó encontrando una vocación mejor para todos nosotros, que nos tiene además con el alma en vilo cada año con sus títulos. Hay una cineasta muy olvidada, en este momento demasiado eh, trastocada por el tiempo, creo yo, que tú valoras muy bien al inicio de tu libro, La India María, que también pertenece a esas fechas y es una de las mujeres que fundan una filmografía que técnicamente, en mi punto de vista, y ya me dirás tú, sostiene en muchos sentidos el cine mexicano que no se desnudó jamás. La India María sería como una especie de pieza clave para entender los años 80 y este nuevo cine mexicano. A ver qué dices de la India, Rafa. Sí, Prax, bueno, qué gusto que hables de ella y que pues no, eso no habla más de personas responsables y cinéfilas que están al tanto de todo. O sea, no, el cine mexicano no es nada más Amado Escalante y Carlos Reigadas, y tampoco no es nada más el Indio Fernández y Gabriel Figueroa y María Félix y Tintán y Pedro Infante. No, 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 hay toda una fauna en el mejor sentido de la palabra que hace que algunas películas destaquen más que otras, pero que gracias a eso se sostiene esta industria o lo que pretende ser una industria de cine mexicano en este momento. En efecto, la India María, o sea, quizá cuando alguien piensa en la India María, lo primero que le viene a quizá la memoria para la generación o a mi generación o anterior, pues es Siempre en Domingo con Raúl Velasco, persiguiendo al güerito y haciendo chistes, etcétera. Pero para una generación que respeto muchísimo de cinéfilos populares, aquellos que incluso, o sea, han sido de estas generaciones de mexicanos que han vivido siempre con el alma en un hilo, con una economía siempre tirando hacia lo más bajo, pero que eran aquellos fieles seguidores de las películas tanto de la India María como de Vicente Fernández en los años 70, 80. Menciono estos dos personajes porque fueron quienes sostuvieron a la industria del cine nacional. O sea, las filas para hacer, las filas en la cola del cine Mariscala o del cine Sonora para ver a Vicente Fernández o a la India María eran impresionantes, o sea, verdaderamente impresionantes. Y estamos hablando de estos cinéfilos que prácticamente iban al cine los domingos, o sea, y que muchos despectivamente decían es que son los albañiles y sirvientas, o sea, lo cual es un absurdo y una tontería decirlo así, porque finalmente la cinefilia no tiene género, no tiene una cuestión económica, etcétera, ¿no? Entonces, en efecto, la India María fue un personaje sumamente inteligente que no tuvo que, como dices, no tuvo que tener desnudos, no tuvo que tener leperadas, groserías, o sea, y no porque eso sea malo o bueno, o sea, yo tampoco quiero que pensemos que eso esté mal, pero es sorprendente que con un humor tan simple como el de Tintán, como el de Cantinflas, como el de Resortes, pudieran seguir sosteniendo en un momento en donde todo era albures, donde la violencia empezaba a crecer, la violencia de Estado y la violencia en las calles era cada vez mayor, y que ellas pudieran tener este cine como de Se equivocó la cigüeña, la presidenta municipal, o sea, todo ¿cómo se llama esta película? El miedo no anda en burro. La del miedo no anda en burro. El miedo no anda en burro, el de la serpiente, el de la serpiente emplumada. Serpiente emplumada, sí, 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 genial. Sí, o sea, estas películas tan sencillas, tan ingenuas, en las que no es casual que encontremos entre los repartos de esas películas a grandes figuras
como Pancho Córdoba, como Ernesto Gómez Cruz, como Harapos, como el mismo Rafael Inclán. O sea, la India María era una mujer tan inteligente, que se hacía llegar a personas sumamente inteligentes del cine popular mexicano. Y además ella, bueno, o sea, tuvo una filmografía tan exitosa que en efecto fue la primera mujer, la primera, bueno, más directora mujer, de las primeras directoras mujeres con una carrera, digamos, más estable. O sea, si uno piensa en las directoras mujeres de ahora, yo creo que, salvo aquellas que hacen muchos documentales, la podían superar o no, pero pocas directoras alcanzan la filmografía que tiene la India María. Y otro detalle interesante, ahorita me acordé, que fue la primera que lanzó una película en streaming cuando se hizo, no me acuerdo, creo que era Cablevisión o algo así, lanzaron una película de cuando se equivocó la cigüeña y fue un éxito impresionante por streaming. O sea, Exacto, sí, fue la televisión, nunca me precisamente. imaginaron Y que se ve todo. nos recuerda a nuestro amigo Palomo, el coyote emplumado. Nosotros le dijimos la serpiente, el coyote Sí, emplumado. El Coyote Emplumado, filmado en Acapulco, Así es, así es. con Rafael Inclán, entre otros. Y es una gran película, es una película muy divertida. O sea, la verdad es que la India María fue un personaje importante, como tú bien apuntas. O sea, su carrera profesional como directora está en esos años, entre finales de los 70s y los años 80s, ¿no? Todavía ya después, bajo la dirección de su hijo Iván, hace estas otras películas, ¿no? De la del poder, ¿cómo se llama? No me acuerdo, algo sobre el poder. Sí, sí, sí. Y bueno, por supuesto, su última obra, que es la hija de Moctezuma, ¿no? Que cierra genialmente también toda una filmografía, como bien apuntas, ambiciosa, que no, ya déjate las chavas cineastas. Yo creo que pocos cineastas pueden darse el lujo de tener tantas películas tan exitosas una tras otra. Sí, además, ahorita que mencionas la de la hija de Moctezuma, que es la última película, ahí aparecen entre los extras, nada menos, te digo que rodeándose siempre de personas allegadas al cine mexicano importante, Julián Hernández y Roberto Fiesco. O sea, estos directores que han hecho películas como Quebranto o Mil Nubes de Paz, ¿no? Ellos aparecen ahí, porque además ellos eran, pues igual, fanáticos de la India María. Brevemente, nada más puedo decir que una vez tuve la gran oportunidad de regresar con ella de un festival de Morelia, en la misma camioneta, entonces tuvimos 4 horas para platicar, y resulta que ella me escuchaba en el programa de don Héctor Martínez Serrano, un programa que también disfruté mucho, que Héctor fue estas grandes figuras de la radio que se fue este año. Y la India María, bueno, me decía que le encantaba ese programa, pero además fue muy padre hablar con ella por sus conceptos que tenía, o sea, sobre el cine. O sea, era alguien que entendía, era como el Perro Estrada. Quiero mencionarlo porque el Perro Estrada dirige 2 grandes obras de Vicente Fernández, que es El Albañil y Uno y Medio contra el Mundo, que me parece una de las grandes, grandes películas populares de los años 70, con Rosalba Brambila. Entendía muy bien lo popular, no como algo populachero, no como algo para darle a la gente ignorante, no, sino como este rescate de lo mejor del mexicano dentro de lo popular, y la India María sin duda es un emblema, igual el Perro Estrada. Sí, acabas de mencionar eso, cómo ella entendía conceptualmente lo popular y está reflejado en su cine, pero para pasar también la lista de muchos personajes que mencionas en este gran libro, que podría también haberse subtitulado el cine que la crisis nos fue dejando, porque pasas de un contexto crítico, o sea, abismal, a otro. Y hoy que se discute tanto de los fideicomisos, precisamente tú marcas el inicio de los fideicomisos que están a la luz de las dudas están hoy en día. ¿Qué nos puedes decir de este surgimiento
por el interés del Estado para hacer cine? Mira, yo creo que el interés del Estado, bueno, surge primero, por un lado, si recordamos lo que fue el Banco Nacional Cinematográfico, pues bueno, fue una institución que apoyó muchísimas películas, muchas películas de calidad, pero que obviamente salieron a la luz muchas de las tranzas que ahí se llevaban, ¿no? Muchos de los productores que no ponían un centavo y que de pronto se quedaban con grandes tajadas, pero pues eso siempre generalmente ha existido y existió en ese momento en que la industria del cine mexicano era tan exitosa, en donde el cine mexicano vendía las películas a Latinoamérica, incluso a España, cuando todavía no estaban ni producidas. O sea, simplemente a sabiendas que iba a salir, por ejemplo, Chachita, que en su momento era más famosa que Pedro Infante. ¿Te acuerdas que lo comentamos en tu programa de radio, ahí en el Poli, en la calle Belisario Domínguez, que nos vimos? Chachita era más importante, y nada más por el hecho de que fuera a salir Chachita, en Latinoamérica la gente de la industria de la exhibición pagaba y daba mucho dinero antes de que la película se filmara. Y obviamente si iba a salir Jorge Negrete o Cantinflas, etcétera, lo hacían. Bueno, después viene esta enorme crisis de la época de oro, o sea, en los años 60, y que se compensa con este nuevo cine intelectual importante, creo yo, que fue el primer concurso de cine experimental, y de la cual surge una nueva generación de directores, incluso una nueva generación de actores que abarca todavía el cine echeverrista. O sea, tenemos ya actores como Manuel Ojeda, Héctor Bonilla, Patricia Reyes Espíndola, María Rojo, Delia Casanova, etcétera, esta otra generación de directores que mencionamos un poco también, de Casals, Ripstein, Hermosillo, etcétera. Entonces, el Estado se da cuenta de la importancia del cine, pues de alguna forma como cierto control social. O sea, el cine echeverrista fue muy importante porque se adecuaba a los lineamientos del ideario del echeverrismo, ¿no? De arriba y adelante, ¿no? Y esta crítica social tan fuerte, y que en realidad era como un barniz de crítica social. Por supuesto, hubo películas que hicieron lo propio y que lograron hacer críticas muy severas y muy fuertes, incluso a la figura presidencial. Una de mis películas favoritas es Cascabel, de Raúl Araiza, que fue un director que tristemente no logró, digamos, sobresalir, pero que tiene dos películas que son de lo mejor del cine mexicano para mí, que es Cascabel y En la Trampa, también del 79, En la Trampa, escrita por Luis Alcoriza, por cierto. Era una crítica muy fuerte al propio sistema, pero el sistema sabía que era una manera de control. Después llega esta crisis abismal en los años 80, en donde se hace muy poco cine independiente, pero se hacen cosas valiosísimas, como todas estas películas que mencionábamos de Ben Schofer, de Ariel Zúñiga, el propio Pelayo debuta ahí, en el 84 con La Víspera. Están también estas películas del concurso de cine experimental, como la del amor a la vuelta de la esquina. Está también Redondo, el día que murió Pedro Infante. O sea, es una generación de directores, Motel y Knockout, una generación de directores que hizo cine, o sea, con muchísimos problemas, pero que logró sacar la casta por un momento en donde el único cine que se veía era el cine de ficheras y de narcotráfico, ¿no? Es donde vienen todas estas películas de los hermanos Almada, por ejemplo, que también fue otro momento álgido para el cine popular. Y coincide con la creación del IMCINE. Estamos hablando de 1983, coincide con la creación del Festival de Guadalajara, el 86. Entonces, todo esto trae como un interés de la cultura, pero también un cierto control del Estado, y se empiezan a crear poco a poco ciertos apoyos y ciertos fideicomisos que pues ya van a caer en lo que actualmente tenemos, lo de Fidecine, lo de Foprocine, lo de Eficine. O sea, sin duda
han sido apoyos fundamentales e importantes para lanzar muchas películas, pero también al mismo tiempo son fideicomisos en donde saltan muchas dudas del dinero, muchas dudas de por qué se da apoyo Fidecine, por qué apoya películas que uno dice, bueno, de veras una película como La rebelión de los Godines era importante apoyar. O sea, ese tipo de cosas saltan siempre, siempre que hay dinero de por medio, hay pros y contras. O sea, yo creo que qué bueno que existen, pero definitivamente creo que será mejor si tienen mayor transparencia y sobre todo si ese pastel se repartiera de manera más equitativa. Hay muchos directores que están ahí a los cuales generalmente no se les ha dado el apoyo, que son directores muy buenos, ¿no? Por ejemplo, yo pienso en uno de ellos, Alan Cotton. O sea, tiene una película muy buena que se llama Soba, Necio, por ejemplo, y son directores a los cuales no se les ha dado apoyo. Por ejemplo, un gran amigo mío, Manuel Márquez, que dijo este documental sobre Ni muy muy ni tan tan, simplemente Tintán, y también no ha tenido como apoyo, ¿no? Entonces, ese es el tipo de cosas en donde habría que tener como una mayor transparencia, en donde decir, bueno, ok, ya se les apoyó a ustedes en estos y en estos años, ahora vamos a apoyar a estos y a estos, y ya dentro de 3 años les va a tocar otra vez a ustedes. Muchos de ellos ya han tenido la fortuna ya estoy hablando de ligas mayores, o sea, me refiero, por ejemplo, a Escalante, a Reigadas, a Michel Franco, que ellos ya no solamente pueden tener apoyos de aquí, sino que pueden tener apoyos internacionales. Entonces ellos ya están en otro nivel y tienen esa fortuna, pero muchos directores mexicanos de este momento que tienen películas importantes, por ejemplo, como Arnaud de Hasta los Dientes, que me parece la mejor película del 2018, por encima de Roma, por mucho, y hecha con el 10% o menos de lo que costó Roma. No estoy hablando en detrimento de Roma, pero sí quisiera dejar claro que es una película muy importante y que tuvo que hacer con muy poco dinero, con escaso dinero. Entonces, yo creo que es ahí donde los fideicomisos tienen que mostrar justamente esta transparencia. Pues todo esto que nos has dicho, Rafa, sirve mucho para entender el núcleo de este libro, de Nuevo Cine Mexicano, porque efectivamente es un panorama sombrío, es un panorama seco, en donde ha crecido cactus como personas que has mencionado, bueno, la India María, que es como un árbol frondoso en medio de ese páramo, pero también empiezan a nacer una generación de cineastas del CUEC y del CCC ya hacia los 80, hacia los 90, muy ávidos de nuevos horizontes, y tenemos, además de que se está, de que se empiezan a hacer a un lado estos grandes cineastas consentidos del echeverrismo, como Fons, Casals, Ripstein, la propia Marcela Fernández Violante, a pesar de que no fue consentida, se empiezan a hacer a un lado y empiezan a dar lugar a un nuevo brote de pequeños cactus, ya sigamos en ese panorama imaginario, y sale alguien como Ignacio Ortiz, que llama mucho la atención su surgimiento. Sale, por supuesto, Mittel Valdés, para hablar de dos mundos, ¿no? El CUEC y el CCC allá con Nacho. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con este nuevo brote de cineastas que viene de una generación que resiste el embate de lo populachero y no lo popular, a pesar de que lo popular sigue vigente, ya lo dijo Vicente Fernández, y por supuesto con la India María? Sí, fíjate que lo que dices es muy importante y también voy a platicar una anécdota. En el 1994, en un momento en que, o sea, porque consideramos el nuevo cine mexicano de manera errónea, creemos que el nuevo cine mexicano es el cine que se hizo en los 90, ¿no? O sea, y que es importante mencionar a Salinas de Gortari como alguien que entendió muy bien
la importancia, o sea, no es que lo apoyara, pero entendió la importancia, ¿cómo se dice?, publicitaria de tener un nuevo cine mexicano. En ese momento, en donde pensamos que fue el gran auge de un nuevo cine mexicano, cuando sale Danzón, Crono, Solo con tu pareja, etcétera, que ya se empiezan a barajar los nombres de que ahora son tan célebres como Cuarón, como Guillermo del Toro, Mariano Varo, como una nueva generación de directoras, mujeres, etcétera, que ahora es la directora del IMCINE. En paralelo, aparecieron otros directores, como tú bien los mencionas, a Nacho Ortiz, Mitl Valdés, pero en esos años 90 la producción de cine mexicano eran de 7 películas, de 8 películas, entonces es ridículo pensar que estábamos hablando de un nuevo cine mexicano. Era un nuevo cine mexicano como concepto, pero no como industria, pero estábamos lejísimos. Y menciono 94 porque en el 94, de manera extraña, hubo una muestra, una especie de presentación muestra de cine mexicano, que se llevó a cabo en el Cine Diana, en la cual aparecieron, fue una semana, 7 películas, y que pues tuve la fortuna de haber asistido a ver estas películas, y en donde para mí igual me abrió otro panorama porque estaba viendo películas de directores pues, que yo no conocía, ¿no? Y de obras pues, que tampoco conocía, como fue el caso con estas películas de Mitl y de Nacho, que más Nacho era el guionista de Carrera, ¿no? De Carlos Carrera, de La mujer de Benjamín. También en ese momento vi En el aire esta película con Daniel Jiménez Cacho y Dolores Heredia, y que fueron películas importantes porque además estaban mostrando, como tú dices, tú hablas de lo popular y quiero decirlo particularmente en el caso de Nacho, que sus actores en ese momento eran Jesús Ochoa y Luis Felipe Tovar, y que ahora Luis Felipe Tovar y Jesús Ochoa pues los consideramos como ya que están en todas las películas populares, como que son actores sumamente conocidos y sumamente populares, pero en ese entonces eran un par de desconocidos. O sea, Luis Felipe había hecho esta extraña y gran película que para mí es emblemática, que es La ciudad al desnudo, de Gabriel Retes, que es del 88, que marca el inicio del salinismo, y que es una película de la cual recuerdo muy bien las notas de su momento, en donde trataban a Retes y a la película como si fuera un psicópata, como que era una obra de un enfermo mental y un psicópata, y que a la distancia te das cuenta que era una película adelantada, como lo fue El Bulto y como lo fue Bienvenido Welcome, que fue otro director importante de esos años 90. Y él había aparecido ahí como el King, que era el jefe, el pues, líder de estos delincuentes, pero Jesús Ochoa había hecho por ahí igual otra película y ya, no más, y después se iban a convertir en grandes figuras, ¿no? Y en el caso de Mitch Valdés, pues estaba Arturo Beristain, que había hecho muchas películas en los años 70 y que aquí tiene un gran papel en esta película inspirada en una novela Resurrección de José Revueltas, ¿no? Así es, qué gran puente has armado en torno a estos dos mundos que son las escuelas emblemáticas de cine en México, el CCC y el CUEC. Y claro, Retes, otro de los grandes desaparecidos de este año. Este año. Sí, dejó, sí. Nos dejó una filmografía para entenderla en algunos años, quizá. Acabas de mencionar Bienvenido, Welcome, El Bulto y Ciudad, la de Tovar, que sí son películas que todavía le falta mucho tiempo para resolver una ecuación. Exacto. Y de pronto me viene a la cabeza, ya porque además nos acercamos como había de intuirse rápidamente a la fase final de nuestra plática, me viene a la mente un parteaguas para entender tu libro y que es un parteaguas para entender también esta moda del cine mexicano, que creo que es una moneda de dos caras, La Ley de Herodes y Amores Perros.
películas muy cercanas que tejen una proyección inesperada, no, digamos, no esperada en la magnitud en la que la conocemos hoy, pero que dependen tanto para entender fenómenos como el hilo de los Óscares mexicanos, el hilo bueno, el gran éxito de Eugenio Derbez, etcétera. ¿Por qué no nos hablas un poco de estas dos caras de Jano o de Géminis que son tan disímiles entre ellas? La ley de Herodes, del hijo de un gran heredero del cine popular, José Estrada, y por otro lado, Amores Perros. Sí, fíjate que, bueno, digamos, saltando de estas películas que mencionábamos, que creo que ni siquiera las mencionamos sus nombres, ¿no? Los Vuelcos del Corazón de Mil Valdés y La Orilla de la Tierra de Nacho Ortiz, ¿no? Aunque ahorita me estaba acordando que Mitl, pues, debutó antes con Los Confines, una gran película de tono rulfiano, ¿no? Muy, muy padre película, Los Confines, muy rulfiana, que quizás sea la película que se acerca más al universo de Rulfo, pero bueno. Sí, o sea, en efecto, este otro nuevo cine mexicano, que para mí el nuevo cine mexicano pues puede arrancar desde el automóvil gris, desde el momento que utilizan las escenas, como una vez documentamos, documentales del verdadero fusilamiento de la banda, ya era esa mezcla de ficción y documental, pues ya era como un nuevo cine, o Raíces del 53, que es una película hecha con actores no profesionales, con equipo más ligero de filmación. O sea, eso ya es un nuevo cine mexicano, o Los Olvidados, que es una película totalmente atemporal, es otro ejemplo importante de nuevo cine mexicano, pero bueno, creo que, como tú dices, o sea, este año 99-2000, que marca la frontera con el nuevo milenio, marca a su vez el momento de esas dos películas y una que queda ahí en medio, que sería como el patito feo de estas dos grandes obras, digamos, maestras sin duda, independientemente de su calidad, independientemente del gusto que uno pueda tener. Por ejemplo, yo a la distancia, Amores Perros, o sea, no me parece fascinante, pero me parece importantísima. O sea, fundamental. La ley de Herodes me encanta, pero me gusta mucho más El infierno y también me gusta mucho más esta otra de la de, ¿cómo se llama? Un día El mundo maravilloso. maravilloso. Un mundo maravilloso. Pero bueno, la ley de Herodes es sensacional, es sumamente, y es importantísima para el perro Estrada, para el perrito Estrada. Esta película que queda en medio es Perfume de Violetas, de Marise Sistach, y lo menciono porque esas películas salieron al mismo tiempo. Todas salieron al mismo tiempo, y no solamente esa de Marise es fundamental por este nuevo cine feminista, femenino y de los temas que ahora están tan en boga como los feminicidios, como etcétera, etcétera, ¿no? Pero en el caso de La Ley de Herodes, o sea, el perrito Estrada, o sea, Luis Estrada, egresado del CUEC y que tuvo problemas para salir del CUEC, ni siquiera sé si tenga ahí como su diploma del CUEC o no, pero fue de los directores que tuvieron bronca, al igual que Cuarón, al igual que Lubezki, al igual que Markovich, o sea, todos ellos, o sea, los menciono porque todos son de la misma generación y todos ellos eran muy amigos y algunos de ellos lo siguen siendo, pero el perro Estrada, Luis Estrada, empezó a hacer películas antítesis de lo que hacía su papá. O sea, películas sumamente pretenciosas, algunas habladas en inglés, esta película que es Ámbar, que es una cinta, me parece sumamente pretenciosa, en un rollo así fársico, desbordado. Hizo aquella de Bandidos, que pues, si bien era una especie de película homenaje al western, pues era una película más pensada en Leone que en Alberto Mariscal, ¿no? Con lo cual yo creo que tendría que haber estado más cerca de Mariscal, incluso de Jodorowsky y del Topo, ¿no? Hubiera sido algo mucho más interesante. Pero no, entonces hasta que entendió que el legado de su papá era otro, o sea, este cine popular, y hace La Ley de Herodes, apoyado por este gran guión de Vicente Leñero, un extraordinario amigo y maestro, y
San Pietro, con el cual ha hecho todos sus guiones, y Fernando León, que también aparece en créditos en el guión junto con el propio Estrada. O sea, es una gran película, no solamente de ambiente popular, sino que es una película inteligente de todo lo que nos estaba ahogando en ese momento. O sea, el PRI, la salida del PRI, la llegada de este nuevo sexenio que coincide, el sexenio de Fox, por ejemplo, la llegada del PAN al poder. En el caso de Amores Perros, pues es una película de una modernidad brutal que tiene que ver mucho con este nuevo cine que ya se estaba gestando, ¿no? Esta edición vertiginosa, estas historias entremezcladas muy al estilo de Guillermo Arriaga, que el guionista de la película, que también a su vez tuvo problemas con el propio Iñárritu por la cuestión de la autoría de la historia, etcétera. Pero un cine como muy moderno y muy cercano a la publicidad, que era de donde surgía Iñárritu, o sea, del ambiente publicitario. O sea, él nos estaba vendiendo un extraordinario comercial de casi 2 horas. Eso es un hecho. Pero gracias a esas dos películas que obtienen, sobre todo Amores Perros, una cantidad impresionante de premios a nivel internacional, estaban abriendo el camino para el cine que siguió, para que aparecieran películas como Japón en el 2002, 2003 Exhibe, Mil Nubes de Paz de Julián Hernández, producida por Fiesco, o sea, y la llegada de muchos otros directores. En ese año también, 99, hay una película que se llama Seres Humanos de Jorge Aguilera, una película quizás sí de corte muy intelectual del CCC, pero una película, creo yo, interesante, inquietante, de esas que pasaron sin pena ni gloria, ¿no? Pero definitivamente Amores Perros y, 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 y La Ley de Herodes fueron las películas que abren este camino para este cine contemporáneo del nuevo milenio. Acabas de mencionar Mil Nubes de Paz y Japón. También siento yo que representan una misma moneda de dos caras, ¿no? Nubes de Paz con todo lo que representa, ahora va la pregunta, y Japón también, dos películas muy cargadas de una tradición que tiene que ver mucho con Rubén Gámez, que tiene que ver mucho con este cine profundo, secreto casi, se podría decir mexicano, que hay toda una genealogía y que ya anuncian la vida que vivimos hoy del cine mexicano, que tenemos películas tan exquisitas como las que sigue haciendo este par de personajes, Julián Hernández y el buen Carlos Regadas, como toda la saga populachera que acabas de mencionar, una, Godínez contra Mis Reyes, o también las películas de La Higareda. Dinos algo para acabar ya, de este par de personajes, Julián Hernández y Carlos Regadas, como este último jale de este llamado, en tu libro, nuevo cine mexicano. Sí, coincide además la llegada de Japón y de Mil Nubes de Paz con la llegada de un festival que va a ser fundamental, que es el Festival de Cine de Morelia, y que va a retomar lo mejor que tuvo el Festival de Guadalajara y la importancia en su momento, y que va a dar pie a otros festivales muy, muy importantes, como sería Los Cabos o como sería Ambulante, que ahorita está en el ojo del huracán, por ejemplo, ¿no? Morelia entendió que estaba apareciendo un nuevo cine y que había que enfocar esas baterías hacia la parte fundamental que ellos veían en ese momento, que fuera el cortometraje y el documental. De hecho, la ficción en el Festival de Morelia no aparece sino hasta el 2005, pero estas películas se proyectan ahí como dentro de muestra de este nuevo cine mexicano. Pero son películas que nos están hablando, como tú bien dices, o sea, por un lado de este cine secreto, de este cine, de esta visión de un país diferente, ya enmarcado, ya no solamente es lo que pasó en el 70 con esta generación marcada por el 68, sino ahora estamos hablando ya de una generación que estaba siendo marcada
por este cambio brutal de dejar atrás un partido político en el poder durante 80 años, como era el PRI, a pasar a un nuevo gobierno del cambio que prometía muchísimo y que nos depararía unas sorpresas terribles, como sería la guerra contra el narco, iniciada en el gobierno de Calderón, que estaba por llegar en el 2006 y que arrancó por ahí el 2009, 2010. Y, y que aparecen en un momento también en donde todas estas libertades que ahora son tan comunes, o sea, ahorita ya tenemos una ciudad que es, como le llaman, friendly, toda esta cuestión de los movimientos LGTB+, etcétera, en ese momento eran temas todavía medio tabús, medio que no había mucho, no se tocaban mucho. Entonces, el hecho de tener una película en donde en Japón hay una relación entre un hombre de 40, 50 y tantos años que se va a suicidar y con escenas gráficas de sexualidad con una anciana de 80 años, pues era algo muy impactante. O sea, era algo que solamente habíamos visto y de una manera más bien como contracorriente lo que hizo en su momento Jodorowsky, quizá en los años finales de 60 y 70. Y tener una película, una historia de amor homosexual en una ciudad de México, pues fantasmal, pero muy cercana, o sea, pues no se había visto sino hasta todo lo que había hecho Hermosillo. O sea, Hermosillo es como ese parteaguas, ¿no? Después de Hermosillo, el cine, digamos, LGTB está antes y después de Hermosillo. O sea, Hermosillo es el gran personaje que catapulta todas estas historias, sin duda, aunque existen muchas cosas anteriores, poco vistas, pero existen, como en La Casa del Ogro, por ejemplo, que es un personaje homosexual, de Doña Petrita, que hace Manuel Tamés, este, eh, Muchachas de uniforme, ¿no? Que tiene muchachas escenas. de, exactamente, muchachas de uniforme, importantísima también, de Crevena, en el 50, y bueno, o sea, muchas más que están ahí, el mismo Hermosillo con Matiné o El cumpleaños del perro, y claro, obviamente la primera gran película con el tema, pues es Doña Erlinda y su hijo, ¿no? Del 84. Pero después de Hermosillo no había nada, o sea, brotes aislados, ¿no? Por ahí esta película de Víctor Saca, En el paraíso no existe el dolor, por ejemplo, pero eran cosas como muy aisladas. Y esta película de Mil nubes de paz, pues trae como un movimiento fresco y renovador en ese momento, y también lo hizo Japón, aunque apuntaba hacia un cine que era abiertamente antiindustrial y abiertamente antipopular. O sea, era un cine casi para iniciados, era un cine para que, o sea, muchas personas creen que saben del nuevo cine mexicano porque han visto la obra de Reigadas y porque han visto la obra de Escalante, lo cual es una estupidez y es un error enorme. Si tú no conoces tú hablaste de estos dos rostros de Jano, ¿no? O de Géminis, ¿no? Si uno no conoce esos dos rostros y en medio de esos dos rostros, todos estos multiplicidad de rostros, y mencionaste a Derbez también por ahí antes, no puedes decir que conoces el cine mexicano. O sea, porque todos son parte de esa misma industria. Claro, o sea, podrán ser sus negritos en el arroz, pero están ahí y son parte de la industria. Acabo de ver una película horrible, o sea, terrible y de un clasismo preocupante. Se llama Hasta que la boda nos separe. Era de estas películas que no había visto, que se estrenadas en este 2020 y la acabo de ver en la plataforma de Netflix. O sea, es una película brutal, abiertamente clasista, y que me sorprendió mucho. Además de que es pésima, o sea, pésimamente hecha, que es malísima. O sea, tan mala como La rebelión de los Godines, que también está ahí, pero creo que es importante conocer estas películas. O sea, no podemos decir que conocemos el cine mexicano si no las vemos. O sea, están ahí, es parte de la industria del nuevo cine nacional. Así es. Pues, Rafa, ahora sí, abusando mucho de los espectadores, nos clavamos en este diálogo que se antoja infinito, un diálogo que además tú y yo probablemente nunca concluiremos, ni hasta que la muerte nos separe, pero te agradezco mucho y pues agradeciendo también a la Feria del Libro, a Armando en la conducción técnica,
y por supuesto a los espectadores que nos estarán, que se estarán ya haciendo una listita de pendientes para que les quede claro qué es el nuevo cine mexicano y particularmente para que vayan, se acerquen a la tienda de la Cineteca Nacional, que en estos días está medio abriendo, que en estos días está medio pasando ya películas, para que se hagan de él además un gran testimonio de amor, el libro que por completo se lo dedica a Santonia. Sí, 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 totalmente, porque ella me ha acompañado en este viaje de descubrimiento del cine mexicano. Yo creo que es importante mencionarla y por eso está dedicado a ella este libro. Y también ahorita pensé, y que de lo que dijiste de la tienda, que para todos aquellos lectores, espectadores que quieran obtener el libro y que no vivan en la Ciudad de México, hay que escribir a Mari Carmen Ortiz. Hay un correo que es el de, déjenme incluso, miren que aquí lo estaba viendo, yo lo tengo, se llama comercialización, sin acento obviamente, @cinetecanacional.net, y este correo, ellos pueden solicitar el libro, o sea, lo único que hacen es pues, pagar el envío, o sea, ellos tendrían que hacerse cargo del pago del envío, pero la Cineteca puede hacer el envío o a lo mejor si se juntan varios lectores, por ejemplo, en este caso de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, podrían mandar un envío grande hacia la universidad y que la propia universidad pudiera pedir el libro. Esa es una opción, que alguna otra institución se haga cargo del envío y tenerlos en sus propias librerías. Eso se puede hacer importante. Agradecer enormemente a ti, Prax, pues de nuevo, extraordinaria conducción y sobre todo que eres de estos lectores acuciosos y investigadores también de este nuevo cine mexicano, de estar revisando todos estos materiales, la paciencia para todos los que nos estaban viendo, que nos colgamos más del tiempo, agradecer a la Cineteca Nacional, en particular al doctor Alejandro Pelayo y Guillermo Baidovitz, gracias a ellos el surgimiento de este libro, Nuevo Cine Mexicano, Territorio de Quimeras, a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la invitación, el apoyo, Armando en esta conducción técnica. Muchísimas gracias a todos ustedes. Pues listo, gracias y nos estaremos viendo, amigos. Sigan a Rafa Viña y lean mucho de cine mexicano, que de cine también se lee. Gracias.